Eclesiastés capítulo 7, versículo 14, que nos dice una gran verdad acerca de la vida y del proceder o situaciones que suceden en nuestro entorno, en nuestra vida diaria. Repito, Eclesiastés capítulo 7, versículo 14, la palabra de Dios declara lo siguiente: en el día del bien goza del bien, y en el día de la adversidad considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. Acompáñame, por favor, en una oración. Padre amado, gracias por darnos la salud, la vida. Nos prestas, Señor, el tiempo en este mundo, Señor, para poder crecer como personas, pero también como hijos de Dios en nuestra fe. Gracias por este tiempo que nos concedes de regresar al templo. Te pido por los hermanos que están presentes para que junto conmigo, al poder expresar y externar, o más bien exponer este pasaje y el tema, al desarrollarlo, podamos juntos, Señor, hallar la fortaleza divina para hacer frente a aquellas situaciones que nos pueden quitar la sonrisa o la alegría en nuestra vida. Ayúdanos a comprender y poder aplicar estas verdades eternas en cada uno de nosotros. Te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dijo Salomón: en el día del bien goza, porque van a venir tiempos difíciles. En el día del bien goza de ese bien que viene. Pero en el día del mal, cuando las cosas no marchen como tú esperas, o como tú esperabas, o como tú estás planeando, o habías planeado, considéralo. Dios hizo tanto el bien como el mal, es decir, las situaciones positivas como las situaciones negativas en tu vida, Dios las ha permitido, lo que está diciendo Salomón. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre pues nada halle después de esto. Así que la palabra de Dios, hermanos, nos recuerda que en la vida van a suceder situaciones que uno no deseaba o no desea. Van a venir imprevistos, va a haber enfermedades, vamos a recibir malas noticias en muchos de los casos. Las finanzas probablemente fallarán o están fallando, y cuando las enfermedades aparezcan en torno nuestro, ya sea en nosotros o en nuestras familias o nuestros parientes, debemos de pensar que todo tiene un curso en la vida, que Dios lo está concediendo para nosotros. Hubo unas palabras, una frase que es muy común entre muchos cristianos, y es que Dios tiene el control. No debemos de pedirle a Dios que tome el control, porque Dios siempre lo ha tenido. Dios tiene el control ya. Y cuando suceden situaciones imprevistas, nos damos cuenta, y como decía la hermana Luisa, Dios tiene control de todo lo que está sucediendo. A nosotros nos puede tomar de sorpresa algunos aspectos en la vida, sin embargo, a Dios no. Y Dios quiere advertirnos, Dios quiere recordarnos que no todo será color de rosa en lo que sucede en este tiempo que vamos, en esta peregrinación terrenal. En el día del bien gózalo, dijo Dios, gózalo. Dios permite, hermanos, tanto el bien y el mal, que sean elementos que formen parte de nuestra vida diaria. Cuando Salomón dijo que debemos disfrutar del bien, pero que debemos de considerar, de meditar en la adversidad, nos está diciendo que tengamos en consideración todo lo que viene, tanto lo bueno como lo malo. Dice el término en el día del bien. El término bien en este versículo viene de un término, originalmente es el término tov en hebreo, que significa placer, prosperidad, abundancia o beneficio. Esto quiere decir cuando te vaya bien, cuando tengas un tiempo placentero en tu vida, cuando estés disfrutando lo que tienes que disfrutar, cuando hayas prosperidad, cuando tengas abundancia, cuando todo vaya bien como lo hayas planeado o como lo hayas deseado en tu propia vida, disfrútalo. Hace unos momentos, hace unas cuantas horas atrás, platicábamos con algunos hermanos
mencionábamos de lo bueno y lo malo que esta pandemia ha traído y muchas cosas negativas, pero también mencionaban los hermanos, nos hemos tenido buenos tiempos como familia. Y hemos aprendido a disfrutar momentos que quizás antes no los podíamos probablemente haber programado para estar con el esposo, con la esposa, con los hijos. Quizás hemos tenido momentos de planeación, de organizar algunas salidas, algunos paseos, algunas actividades, pero por una u otra razón no se han podido, pero gracias a Dios al coronavirus hemos podido hacer muchas cosas. Siempre habrá un lado positivo de las cosas, ¿verdad que sí, hermanos? Siempre habrá algún beneficio. La Biblia lo dice, sabemos que a los que aman a Dios todo nos ayuda bien. A pesar y pese a las dificultades de la vida, Dios dice algo bueno y algo rescatable vas a encontrar en las situaciones. Así que dice Salomón, en el día del bien, cuando todo marche bien, cuando tengas placer, cuando tengas momentos para disfrutar, dice, tómalos y aprécialos, porque probablemente no tendrás todo eso, no durarán por mucho tiempo. No serán permanentes porque tienen que suceder lo bueno y lo malo. En el día del bien, gózalo, disfrútalo. Tenemos que disfrutar a nuestros hijos cuando están en casa, porque van a llegar tiempos en los cuales ellos van a salir. Van a crecer. Uno quisiera que los niños se quedaran pequeñitos, ¿verdad? Que se quedaran niñitos chiquitos así para poderlos cargar, para poderle morder sus piecitos gorditos, así que parecen tortitas, ¿verdad? Y sus manitas y que no aprendan a hablar todavía, para, ¿verdad? Que no se pongan a discutir con uno y que se queden pequeñitos. Pero tienen que crecer. Tienen que aprender a caminar. Uno quisiera, van aprendiendo a pararse solitos y comienzan a caminar tomándose de las cosas y al rato ya no queremos que caminen porque no dejan de correr. Ya andamos detrás de ellos. Y quisiéramos tenerlos siempre en casa, pero va a llegar un momento en que van a salir, hay que disfrutarlos. Hay que aprovechar los tiempos que tenemos, que Dios nos da con nuestra propia familia. En el día del bien, goza del bien. Hay que disfrutar los tiempos con el esposo, con la esposa, porque algún día uno de los dos va a faltar. Hay que disfrutar el tiempo con los papás, porque no somos eternos. Algún día vamos a dejar este mundo. Cuando tengas todos esos beneficios, dice la palabra de Dios, disfrútalo. Tienes un hijo, tienes una hija, disfrútalo, disfrútala. Pasa tiempo con él, y si no tienes mucho tiempo, si no le entregas mucho tiempo, es decir, cantidad, ten un tiempo de calidad con la familia, disfrútalo. Dice, en el día del bien, goza del bien, pero en el día de la adversidad, considera. Porque Dios hizo tanto lo uno como el otro. La palabra adversidad es una palabra que quiere decir infortunio, tristeza o dificultad. No todo en la vida, hermanos, va a marchar bien, ¿verdad que no? Ya nos dimos cuenta. Ya hemos de entender que no todo va a funcionar como uno está esperando. Va a haber adversidad, vamos a encontrarnos con infortunios, con tristeza. Pueden darnos una mala noticia el médico y decirnos que tiene cierta enfermedad. O vamos a darnos cuenta que ya alguien partió en la presencia de Dios y no lo esperábamos. Nos encontramos de que los años están avanzando y están haciendo estragos en nuestro propio físico y vamos creciendo y nos vamos dando cuenta que vamos teniendo mucha dificultad para algunos otros aspectos. Y uno empieza a meditar y uno saca su hoja y su lápiz y dice, voy a hacer mi testamento. En el día del bien, goza del bien, pero en el día de la adversidad, en el día del mal, considera. Porque van a venir tristezas, van a venir tiempos difíciles. Te vas a encontrar con tiempos en los cuales tus hermanos te van a vender como José y no vas a saber qué va a venir en el futuro. Considera. Considerar en este versículo, hermanos, significa discernir o examinar, pero también quiere decir la palabra considerar, reflexionar.
Es propio y es conducente, queridos hermanos y muchachos, que en la vida no vayamos galopando a todo, no vayamos a todo galope, sino que hagamos una pausa y nos detengamos por un momento y consideremos qué es lo que está sucediendo y qué está ocurriendo en nuestra vida, en nuestro trabajo, en nuestra vida espiritual, en nuestra iglesia, en mi relación con Dios, y hacer un alto y reflexionar, examinar. El apóstol Pablo, quizás en otro contexto, le dijo a los hermanos de la iglesia de Corinto: examinaos a vosotros mismos, pero les decía en el contexto de la salvación. Pero es una gran realidad, tenemos que detenernos para poder examinar y reflexionar qué estamos haciendo, a dónde vamos y qué queremos hacer en la vida. Porque no podemos avanzar sin no tener una meta fija más adelante. En el día del bien, goza del bien, dice la palabra de Dios, pero en el día del mal, considera, reflexiona. ¿Se ha puesto usted, querido hermano, hermana, a pensar qué está sucediendo? Estamos creciendo, los hijos están creciendo y algún día vamos a faltarles, algún día nos vamos a ir de este mundo, quizás no de la manera que estamos esperando, pero algún día nos vamos a encontrar en la presencia de Dios. Estamos haciendo lo propio para que ellos continúen adelante, para que ellos entiendan y vean la manera de poder sobresalir. Los hemos inducido en el camino de Dios para que ellos aprendan a confiar en Dios cuando uno falte, o los estamos acostumbrando a que dependan de nosotros. Claro, cuando ellos son pequeños dependen de papá y de mamá, y llega un momento en que nosotros emocionalmente dependemos también de ellos, pero llega un momento en el cual tienen que revertirse la situación. En el día del bien, goza del bien, pero en el día de la adversidad, considera, porque Dios ha hecho tanto lo bueno como lo malo. Dios lo concede. ¿Qué debemos de aprender, hermanos, o de qué manera debemos ver las luchas y las pruebas que vienen a nuestra vida? Eso es de cajón, si me permite el término. No todo va a marchar como deseamos, repito. Sin embargo, cuando viene el mal, cuando viene el infortunio, la tristeza, las malas noticias, ¿qué debemos de entender? ¿Qué es lo que Dios nos quiere enseñar a través de diferentes y de diversas situaciones? Número uno, debemos de hallar, hermanos, unanimidad. Unanimidad quiere decir que tener el mismo pensamiento o el mismo parecer o la misma voluntad. Es decir, debemos de tener la misma voluntad, el mismo pensar y la misma dictamen que Dios tiene, unanimidad. Debemos tener la misma mente que Dios. En otras palabras, debemos de entender que Dios sabe lo que hace, porque Dios cuando lo hace con sabiduría. El pasaje que se leyó de Mateo capítulo 10, versículo 29, Mateo 10, 29, dice las siguientes palabras. Mateo 10, 29, no se venden 2 pajarillos por un cuarto, dice el Señor Jesús. Con todo, dice, ni uno de ellos, ningún pajarito cae a tierra sin vuestro Padre, es decir, sin el consentimiento de Dios. Dios sabe lo que sucede. En el más mínimo detalle de su creación, Dios tiene dominio y Dios tiene control de todo lo que ocurre y de todo lo que sucede en torno nuestro. Unanimidad. Tenemos que aprender a pensar igual que Dios, es decir, Señor, tú tienes control, tú estás dominando, tú estás sentado en tu trono y continúas gobernando este mundo, el universo y tu creación, y yo soy parte de tu familia, yo soy parte de tu creación, así que lo que tu soberanía demande, yo lo voy a aceptar. Unanimidad. Unanimidad. No solamente implica que entendamos que Dios sabe lo que hace, porque Dios sabe lo que está haciendo, sino que entendamos que nada sucede sin la voluntad de nuestro Dios. Salmos número 46, 10, Salmos 46, 10, dice la Escritura así, Salmos 46, 10. El salmista nos habla acerca de este punto. Salmos 46, 10, dice la Biblia, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones y enaltecido seré en la tierra. Usted y yo sabemos este versículo quizás desde que estábamos en la escuela dominical, en la clase de niños, ¿verdad? Estad quietos y conoced que yo soy Dios. No te alteres, no te preocupes, no te amargues la vida, no te frustres, está quieto
y sabe quién tiene control, quién está gobernando. ¿Sabe, hermanos, que en ocasiones Dios nos dice, no hagas nada? Cruza los brazos, ahí quédate. Pero en ocasiones Dios dice, tienes que dar un paso de fe. Adelante, avanza, dice Dios. Pero en ocasiones dice, tranquilo, te aceleres. No te vayas, todavía no es tiempo de que te quiero enseñar. Quiero que aprendas, que entiendas que yo estoy detrás y de frente y a los lados de lo que está ocurriendo en tu propia vida. Unanimidad. ¿Qué más debemos aprender, hermanos, cuando vienen las dificultades a nuestra vida? No solamente unanimidad, sino que Dios quiere enseñarnos también la felicidad. La felicidad podemos definirlo como el estado emocional, el estado emocional de la persona o de una persona que le genera paz interna o interior y le estimula a continuar. Si podemos definirlo de una manera así sencilla, podemos decir que felicidad, repito, es el estado emocional de una persona que le genera paz interna y le estimula para que pueda continuar adelante en su vida. Todos buscamos la felicidad, ¿no es cierto? Queremos ser felices, queremos que nuestros hijos sean felices. Queremos encontrarnos en ese estado mental o emocional que nos estimule a continuar adelante, no importando lo que esté ocurriendo a nuestros lados y lo que está sucediendo en esta vida, en este mundo. Debemos de ser felices. Amén, hermano. Y el Señor Jesucristo nos dio la clave. Por lo menos vienen varias bienaventuranzas, 13 bienaventuranzas por lo menos en el Sermón del Monte, pero en toda la Biblia encontramos demasiadas, más de 40, como 50 bienaventuranzas, declaraciones de dicha y de felicidad, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Bienaventurado aquella persona cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Por ejemplo, se me vino a la mente ahora un salmo. Bienaventurado los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurado el que lee y oye las palabras de esta profecía, porque el tiempo está pronto, dijo Juan en Apocalipsis. Ya Dios nos ha dado el camino para ser felices, solamente que usted y yo tenemos que aplicarlo en nuestras vidas para poder tomarnos y apropiarnos de esas declaraciones de felicidad y poder disfrutarla en nuestra vida. Cuando vienen luchas, no me refiero a la tía, lucha, ¿verdad? Pero me refiero a los problemas, me refiero a las situaciones que vienen, porque tienen que venir en nuestra vida, cuando vienen pruebas, cuando vienen situaciones que nos hacen suspirar, nos hacen llorar, es porque Dios quiere enseñarnos no solamente unanimidad, sino felicidad. Dios quiere que seamos felices, que tengamos gozo en medio de la adversidad. Pablo lo aprendió. Filipenses capítulo 4, versículo 11, conocemos ese pasaje donde Pablo les dijo a los hermanos, he aprendido a contentarme en cualquier situación que me he encontrado. Filipenses 4:11, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Esta palabra tiene otra connotación, pero a simple lectura dice, he aprendido a estar contento. He sabido valerme por mí mismo en diferentes situaciones, no me quejo. Dios me ha enseñado, me ha capacitado para tener abundancia, como para tener escasez, como para estar entre gente o para disfrutar la soledad. En todo y por todo he sido enseñado por parte de Dios. Es decir, felicidad, contentamiento. El gozo del cristiano, hermanos, quiero decirle que no depende de las circunstancias que estamos viviendo, depende del Señor. Repito, el gozo del cristiano no depende de las circunstancias que imperen en nuestro alrededor, sino que depende de Dios y de una decisión que usted y yo tomemos. El apóstol Pablo en Filipenses capítulo 4, versículo 4, les animó a los hermanos de la iglesia de Filipos y les dijo, hermanos, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. ¿Sabe, hermano, que no es fácil poder sonreír cuando las cosas van mal, verdad que no? No podemos sonreír fácilmente, podemos, pero se nos dificulta. Pero Pablo dice, en el Señor, sí se puede. Regocijaos en el Señor, gózate en Dios, disfrútalo. En el día del bien, goza del bien, y en el día del mal, considéralo. No debes de dejarte deprimir. Yo creo, hermanos, que la depresión no debe ser parte del cristiano.
porque tenemos todos los elementos necesarios y suficientes para vivir felices. El doctor le va a decir que es una descompensación de los químicos del cerebro y que no sé qué, y que pero Dios dice, sé feliz. Tú puedes ser feliz, dice la palabra de Dios. Tú puedes vivir de una manera animosa y en contentamiento y en alegría, pero nos dejamos llevar por nuestras emociones y por las situaciones que están gobernando el ambiente, y nos dejamos llevar por lo que otros dicen. ¿Sabe cuál es el mejor antidepresivo? El Espíritu Santo, la palabra de Dios, la Biblia. Ese es el mejor antidepresivo. No se deje llevar por lo secular. Vaya a Dios, disfrute de lo que Dios le ha dado. ¿Qué quiere Dios enseñarnos cuando estamos en problemas? Unanimidad, felicidad, pero también Dios quiere que aprendamos vitalidad. ¿Qué es la vitalidad? Sencillamente la vitalidad es la cualidad de estar vivo o de tener vida, más bien. Pero también vitalidad quiere decir crecer en fuerza espiritual o moral. Así que los problemas, hermanos, que Dios permite en nuestras vidas son para hacernos crecer de una manera moral, pero también de una manera espiritual. Crecer como personas, crecer como cristianos, como hijos de Dios, ser mejores en relación con Dios. En Efesios capítulo 6, Efesios 6:10, dice en la Biblia lo siguiente, Efesios capítulo 6, versículo 10. Por lo demás, hermanos, dijo Pablo, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Qué quiere Dios que aprendamos, hermanos, cuando las cosas no van bien? Vitalidad. Es decir, Dios quiere hacernos crecer espiritualmente. ¿Cómo lo hacemos? Pablo lo dijo, hermanos, dice, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Él es el que nos abastece, hermanos, de lo que necesitamos. Cuando usted está triste, vaya a Dios. Vaya con Dios, vaya a la Biblia. Una hermana que ya está en la presencia de Dios, era una hermana que tenía un carácter muy fácil, muy vulnerable para desalentarse, para desanimarse. Una hermana ya mayor de edad. Y por las situaciones que le estaban ocurriendo en su vida, con el esposo, con los hijos, por todo lo que estaba padeciendo. Porque hay familias y hay personas que padecen mucho más que otros. Usted se ha dado cuenta, ¿verdad? Y Dios no nos permite más allá de lo que no podamos resistir. Así que Dios miraba que esa hermana podía resistir más que la mayoría de los que estábamos en la iglesia, y Dios le permitió algunas pruebas muy complicadas. Y la hermana llegaba triste. Decía, pastor, me hablaba por teléfono, decía, pastor, estoy muy triste. No sé por qué. En ocasiones decía, no entiendo qué está sucediendo. En otras ocasiones decía, pues, es que sucedió esto y esto y esto, ayúdame a orar, y oraba con la hermana. O iba a mi esposa, le decían, vamos a orar con la hermana, nos íbamos a su casa y orábamos. Y eso estaba muy bueno, porque después de la oración la hermana siempre nos ofrecía algo de comer, ¿verdad? Pero no íbamos por la comida. Y pasábamos un tiempo ahí, la hermana tratábamos de hacerle olvidar con las pláticas, las conversaciones, los recuerdos, que se distrajera un poco, y se le iba un poco el estrés, la presión, el desánimo, y después regresaba, pero la hermana nunca se le olvidó. Después me dijo, con el paso de los años, yo recuerdo que la primera ocasión que yo le dije, hermana, cuando esté triste, ore a Dios y póngase a leer la Biblia. Vaya al libro de los Salmos. Usted se va a encontrar muchos salmos en los cuales David y otros salmistas se sentían pésimos, frustrados. Y cómo manifiestan que Dios los levantó. Así que lea el libro de los Salmos, le va a confortar su alma, su vida. Y la hermana siempre recordaba, pasaron algunos años y decía, pastor, yo recuerdo que usted me dijo que leyera la Biblia cuando me sintiera triste o deprimida, fuera a la Biblia y leyera los Salmos, y es lo que hago, dice, y Dios me levanta y Dios me sostiene. Dios quiere fortalecernos, hermanos, nuestra vida espiritual. Y Dios nos ha dado a los hermanos la compañía de los creyentes. Dios nos ha dado la iglesia, Dios nos ha dado la oración. Dios nos ha dado su preciosa palabra para podernos profundizar en ella, en la lectura, y que leamos y nos tratemos de pensar en nuestra mente, crear los escenarios de las historias que estaban ocurriendo, para que tengamos una lectura vívida y podamos apropiarnos de lo que estaba sucediendo y tomar una buena enseñanza de aquello. Vitalidad.
Dios quiere enseñarnos a través de las pruebas y dificultades. Número 1, dije, unanimidad. Número 2, felicidad. Número 3, vitalidad. Pero también a través de las pruebas y los problemas, Dios quiere enseñarnos, hermanos, estabilidad. ¿Qué es la estabilidad? Bueno, es la cualidad de permanecer firmes o en equilibrio. Estabilidad. Estabilidad emocional y estabilidad moral y estabilidad espiritual. Esto quiere decir, hermanos, que para podernos mantener en un completo equilibrio espiritual, tenemos que entender que las luchas y las pruebas que estamos viviendo, hermanos, son temporales. Si usted piensa que se va a hundir, yo no sé qué va a pasar de mi vida con este rumbo que estoy llevando. Yo no sé dónde vamos a llegar si vamos en esta misma crisis. Yo no sé qué va a suceder en mi familia, en mi vida, en el trabajo, en este mundo, en este país, si las cosas van como van. Y quién sabe qué vaya a pasar ahora con este nuevo presidente, dicen mucha gente. ¿A dónde vamos a ir a parar? Pues ya sabemos dónde vamos a ir a parar todo el mundo, ¿no? A la sepultura. Ese es donde vamos a parar, ¿no? Pero no por un mal presidente. Ese es el final está establecido para los hombres, dice la Biblia, que moramos una sola vez. Ya sabemos dónde vamos a parar. ¿Para qué nos confundimos? ¿Para qué nos frustramos pensando en las dificultades y en las crisis? Hemos de reconocer, como dijo Pablo, que todo lo que sucede en este mundo que nos quita la paz y el contentamiento es algo temporal. Segunda a los Corintios, capítulo 4, segunda a los Corintios, y yo voy a terminar. Segunda a los Corintios 4:16. Dice en la Biblia así, segunda a los Corintios 4:16. Por tanto, no desmayamos, dijo Pablo. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, se refiere al cuerpo, el hombre interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, porque las que no se ven, dice, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Esta leve tribulación momentánea. Y usted y yo, hermanos, sabemos todo lo que padeció el apóstol Pablo. Y Pablo decía, esto es leve, no pasa nada. No pasa nada, que no panda el cúnico, ¿verdad? No te alteres, no te confundas. Esta leve tribulación momentánea, las cosas que estamos padeciendo, que estamos viviendo, dice, son temporales. Las que no se ven son eternas. La esperanza, la confianza en el Señor. Pero esto es temporal, es pasajero, dice la palabra de Dios. Y termino, hermanos, diciendo que hemos de actuar con madurez ante las dificultades. Santiago 1:2. Santiago capítulo 1, versículo 2, dice la Biblia así, Santiago 1:2. Hermanos míos, dijo Santiago, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tengan la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Dice que la finalidad y el propósito de las pruebas, dice, tienes que estar contento y gozoso, sumo gozo cuando te halles en diversas pruebas, sabiendo que el fruto de vuestra prueba produce paciencia, pero la paciencia hará completa o madura la obra. Dice el versículo 4, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales. Madurez. Dios quiere hacernos madurar. Joven, cuando te encuentras en tus clases y tienes exámenes muy fuertes y no te pega nada porque no se te pega nada, y llega el tiempo de hacer tu evaluación y tu examen, tus quizzes o el test, lo que quieras, confía en Dios. Confía en Dios, encárgale a Dios tu futuro, tu clase, tu materia, tu asignatura. No te preocupes, tú ocúpate en lo que tienes que hacer y Dios se encargará del resto. Pero ¿para qué te cansas? ¿Para qué te frustras? Déjale a Dios tu carga y ten gozo en Él, confía en Él. Hermanos, cuando no sabemos qué hacer en esta vida, hay que aprender a depender de Dios. Dios quiere enseñarnos, fortalecernos, darnos vitalidad a nuestra vida, espiritualidad, felicidad, unanimidad. Y que aprendamos a discernir y reflexionar sobre lo que estamos viviendo. Dios nos dé esa capacidad para poderlo hacer y Dios nos dé contentamiento en lo que está sucediendo. Amén, hermano.
Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, gracias por recordarnos, Señor, que todo tiene un fin predeterminado por tu parte, de tu parte. Gracias por recordarnos que todo está bajo el dominio de nuestro Dios y que no debemos de temer nada, ni de estar confundidos, ni que nuestra fe mengue o flaquee, Padre, en determinados momentos, porque sabemos que tú estás dominando el escenario mundial. Porque sabemos que tú tienes dominio sobre nuestras vidas, las situaciones difíciles, complicadas. Cuando los aspectos inciertos, Señor, nos vienen y no vemos más allá porque vemos nublado el futuro. Te rogamos, oh Dios amado, para que traigas paz, alivio, felicidad, contentamiento, conformidad en nuestra vida, para aprender a depender de ti, ser agradecidos contigo, como dice tu palabra, dad gracias a Dios en todo. Padre, gracias por enseñarnos, gracias por recordarnos cuáles son nuestras responsabilidades frente a aquellas diversas pruebas. Santiago dijo, cuando os halléis en diversas pruebas. Sabemos que todo tiene una finalidad, un propósito, y te rogamos, Señor amado, que eso sea cumplido en cada uno de nosotros cuando nos hallemos en dificultades y en problemas y cuando nos hallemos en situaciones que debilitan nuestra fe. Padre, en tus manos estamos. Despídenos con tu bendición. Gracias por permitirnos llegar al templo en esta tarde. Y así como hemos llegado con tu ayuda, con tu cuidado, haznos llegar con felicidad, con alegría, de regreso a nuestros hogares. Cuídanos, Señor, en esta semana que estamos iniciando con este domingo, las decisiones que se deben tomar, los trabajos a donde se deben de desarrollar, nuestra vida espiritual, sobre todo nuestra relación contigo. Señor, sea todo aprobado por tu persona y seamos conducidos por tu Espíritu Santo. En tus manos encomendamos nuestras vidas, nuestras familias y todo lo que hemos de hacer en esta semana. Y si tú vienes por nosotros, oh Señor, en uno de estos días de esta semana, ayúdanos a estar sobrios y velad, esperando la pronta manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Señor amado, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermanos. Dios les bendiga. Estamos despedidos.